El ánima del puerto, la casa de Jackson 870. Las casas tienen memoria, y aunque jamás se pensaría que es un ser vivo con la capacidad de recordar, pueden hacerlo. Cuando la Dirección de Inteligencia Nacional convirtió la casa ubicada en Jackson 870 en un lugar de tortura a disidentes políticos y opositores, los gritos de sufrimiento se impregnaron en los muros. El miedo y la angustia dejaron sus huellas. La dictadura militar la cargó de una poderosa energía negativa, y cuando el trabajo estuvo terminado, sus agentes desaparecieron como si nunca hubiesen estado ahí. Esperaban que el tiempo borrara los recuerdos de las aberraciones cometidas en contra de Alejandro Villalobos Díaz, María Eliana Comené, Claudina Moreno Cortés y muchos más. Sin embargo, el mal nunca desaparece, es un ser hambriento e insaciable. Eso bien lo sabía Diego y se aprovechó de ello, porque aunque la calle había cambiado de nombre y numeración, la energía maligna le permitió reconocer a Jackson 870, que yacía abandonada y en un evidente mal estado. Seguramente las historias del pasado de la casa espantaban a arrendatarios o compradores, pero él no necesitaba nada de eso para aprovecharla. Se había acostumbrado a habitar casas así para poder cometer sus aberraciones en niñas que secuestraba de los guetos de inmigrantes en la capital. Era un trabajo simple, porque ellos no tenían vitrina para solicitar ayuda, solo contaban con el apoyo de sus compatriotas, pues muchos ni siquiera tenían documentos legales para estar en Chile, e ir a la policía se volvía un doble riesgo para ellos. Además, Diego sentía que gracias a su actuar les regalaba un buen descanso a sus víctimas, pues el sufrimiento al que las sometía alimentaba el mal de la casa, y luego de unos días ya no resistían más el dolor, muriendo. Lograban un estado supremo de conexión con la casa, y con eso el ser hambriento que habitaba le tendría una muestra de agradecimiento. Lamentablemente, Diego no conoce la vida después de la muerte, ni el real alcance de la energía que posee la casa. Solo se basa en sus oscuros deseos de generar dolor a las personas, mediante golpes, violación, cortes o aplicación de fuego. De vez en cuando navega por internet para leer sobre experiencias como la de él, o sobre misterios más allá de la vida, pero nada logra convencerlo. Siente que todos son mentiras y eso lo atormenta. Esa desconfianza es su gran error, pues a solo unos metros de la oficina de su trabajo y a unos kilómetros de donde se mantiene encerrada Marie, se encuentra la tumba de Manuel, de quien nace la popular leyenda del ánima del puerto de Valparaíso. Un justiciero fantasma que por las noches protege la ciudad portuaria, moviéndose entre la niebla con su ropa de comienzos del siglo XIX. Viste un abrigo, monóculo, sombrero y unas cadenas que lo hacen reconocible para quienes saben de su existencia. Y aunque suele actuar en Valparaíso, el mal que se esconde en la casa de Jackson 870 de Viña del Mar lo llama con fuerza. Es como si un ejército de fantasmas estuviera suplicando la ayuda de ánima, y no puede negarse. Su alma se empena igual que él, lo necesitan y no puede ignorarlos. Cruza la ciudad moviéndose entre las sombras y los cúmulos de la niebla. La casa parece un faro macabro en medio de la noche. El dolor que nace de sus padres marca el camino y aleja de forma natural a quienes fijan su atención en Jackson 870. Solo los niños ven que algo extraño ocurre en su interior, pero nadie les cree. Por suerte, Ánima sabe bien lo que enfrentará. Siente que la casa alberga en su interior el portal hacia la muerte de los muertos, el descanso eterno, y ya no lo quiere. Necesita seguir unido al mundo terrenal para hacer justicia donde nadie más es capaz de actuar. Diego llega antes que el ánima a la casa. Se quita su traje de oficinista y se pone la ropa favorita para realizar su carnicería. El cuerpo de María ya no resiste más tormento. Se quemó los ojos con una barra de hierro, sin contar con las decenas de golpes en distintas partes de su cuerpo. Solo le resta morir. La casa ya no resiste más cadáveres, pues aunque Diego elija niñas y corte sus cuerpos en pequeños pedazos, debe enterrarlos en el interior de los muros para no levantar sospechas y evitar que los perros las vayan a escarbar. A veces le gusta dejar partes de cuerpo regados por el suelo para recordar su labor e invocar a las moscas. Le gusta escucharlas zumbando dentro de la casa.
pocas veces llaman la atención de los vecinos, y si eso ocurriera, la gente asume la muerte de algún animal que entró y no pudo salir. Marie sentía los pasos de su torturador y, a pesar de ser consciente de que una cadena envolvía su pie izquierdo, intentaba arrastrarse en sentido contrario. Esto deleitaba a su torturador, lo excitaba y llenaba su mente con diferentes formas de dolor que podrían prolongar la vida de la pequeña por unos días más. Una segunda presencia llamó la atención de Marie. Sabía que su captor no estaba acompañado. Nunca lo había estado. Ella era su pequeño secreto, como le susurraba en voz baja mientras cortaba la piel como si pelara un fruto. Una mano fría acarició su cabeza y la otra tomó su mano que había perdido 3 dedos. Diego se enfureció al ver que el ánima tocaba su pequeño secreto. Ni siquiera le llamó la atención que el espectro emanara una luz verde espectral de su cuerpo. Nadie podía tocar a Marie sin su consentimiento. ¡Suéltala!, gritó Diego al cruzar el umbral de la puerta, amenazando al espectro con el cuchillo dispuesto para desollar a la niña. El espectro susurró unas palabras a la pequeña y se levantó. ¿Eres el ser que habita en esta casa?, preguntó Diego con voz intimidante. No. ¿Entonces has venido a robármela?, señaló Diego. Hay demasiado sufrimiento en esta casa. Debes detenerte. Diego no aceptó que nadie le dijera qué debía hacer. No permitiría que arruinaran su momento de placer. Con el cuchillo en posición de ataque, se lanzó hacia el ánima. El espectro lo esquivó sin complicaciones y le dio un puñetazo en el rostro, lanzándolo a un rincón de la habitación, donde Diego se encontró con los restos de los brazos descompuestos de unas de sus víctimas anteriores. ¿Quién eres tú?, preguntó Diego desconcertado. Soy el ánima del puerto y vengaré a las almas que necesitan descanso. Las cadenas del espectro se lanzaron contra los muros, incrustándose para avanzar dentro de ellos, como si fueran un sistema nervioso, para tocar los restos humanos que estaban ocultos y conectarlos entre sí. El ánima necesitaba traer de regreso las almas de las víctimas para que pudieran vengarse de su asesino y lograr el descanso eterno. Al ver que Ánima estaba concentrado guiando las cadenas, Diego intentó ganar unos segundos lanzándole un florero. Esto le permitiría llegar a la puerta de salida. Sin embargo, la puntería a distancia no era el fuerte del asesino. Prefería los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. De golpe, la puerta se cerró. Las cadenas ya habían tomado control de la casa. No había escapatoria. ¡Detente! ¿Qué estás haciendo?, gritó Diego horrorizado. Saluda a tus víctimas. Ante Diego se manifestaron las niñas asesinadas, con un suave brillo celeste en sus cuerpos. A pesar de los gritos descontrolados del asesino, las niñas no lo golpearon, sino que fueron entrando una a una en su cuerpo, para hacerlo vivir el mismo dolor que él la sometió. Cada segundo se hizo eterno, reviviendo los tormentos a los que sometió a cada una antes de darles muerte. Pero eso no era suficiente, porque cada una también le regaló el sufrimiento y el miedo por estar atrapadas en un limbo, sin descanso. Al fin, Diego comprendería que había más allá de la vida. Sabría cómo era el lugar al cual llevó a sus víctimas. No necesitaría navegar más por el internet buscando respuestas, pues éstas habían entrado en él. Ver cómo el cuerpo de Diego manifestaba los dolores y las heridas de las atrocidades que había cometido provocaron una expresión de satisfacción al ánima del puerto. Se estaba haciendo justicia. El espectro recuperó sus cadenas y avanzó hacia Marie para liberar su pie atrapado, pero ya era tarde. La niña caminó envuelta en el fulgor celeste hacia Diego. Ella también podría descansar en paz. Entre la niebla del amanecer de Viña del Mar, se pudo ver cómo la puerta de Jackson 807 se abría sin que nadie la tocara. El cadáver deforme de un hombre cayó bajo el umbral. Al fin, los niños sabrían que aquellas historias que se inventaban eran ciertas.